Habían pasado muchos meses desde que Henry, la locomotora verde, había regresado de Crew. Con el tiempo, todas las locomotoras comenzaron a notar un cambio repentino en algunos de sus comportamientos. Nadie le preguntó directamente por ello. Después de todo, acababa de regresar de una reconstrucción, así que tal vez solo se estaba acostumbrando a su nueva forma. Pero, con el paso de las semanas, empezaron a notar cambios mucho más significativos, comportamientos que nunca había mostrado antes de ir a Crew. Aún así, ninguno de ellos le preguntó, convencidos de que no obtendrían una respuesta clara. Finalmente, un día, Edward decidió hablar con él. «Hola, Edward». «Hola, Henry. Quería hablar contigo. Los demás y yo hemos notado un cambio en tu comportamiento desde que volviste de Crew. Me preguntaba a qué se debe». La gran locomotora verde no respondió de inmediato. Su expresión cambió a una mezcla de culpa y contención, como si ocultara información que nadie más sabía. «Oh, bueno, lo siento, pero tengo que ir a tirar de un tren. Adiós». Con eso, Henry se alejó del depósito, dejando a Edward completamente confundido. No entendía por qué Henry se ponía tan nervioso con una pregunta tan simple. Pensando que no conseguiría nada si insistía, decidió dejarlo pasar. Pasó 1 o 2 días, y nadie volvió a tocar el tema. Una noche, mientras Edward descansaba en los cobertizos, Sir Topham Hatt se le acercó. «Edward, necesito que lleves una carga de chatarra a una chatarrería en el continente». «Sí, señor», respondió Edward, y se puso en marcha para recoger su tren de carga. De camino, volvió a pensar en su conversación con Henry. Realmente quería saber por qué se comportaba de manera tan extraña. Como todos, había creído que Henry solo se estaba adaptando a su nueva forma. Pero habían pasado meses. Seguro que ya se habría acostumbrado. Entonces pensó si la razón detrás de su cambio sería algo más oscuro. Pero apartó la idea cuando se acercó a la chatarrería. Al llegar, el capataz lo recibió. «¡Ah, allí estás! Deja ese tren en otra vía lateral. Un diésel lo recogerá enseguida». Edward dejó el tren y se movió a otra vía lateral para llenar su tanque de agua. Entonces oyó una voz que no era de su tripulación. Miró hacia la vía lateral contigua y vio una vieja locomotora, completamente cubierta de óxido, como si no hubiera trabajado en años. «Soy Edward. ¿Cuál es tu nombre?» Nunca me dieron un nombre, solo un número, 10638. Comenzaron a charlar. Edward le contó sus historias en Sodor, y la vieja locomotora le explicó cómo había acabado allí. Eventualmente, Edward mencionó a Henry, que originalmente era un híbrido fallido entre Pacific y Atlantic, que lo enviaron a Crew para una reconstrucción y que volvió como un Stanier Black 5. Cuando Edward describió cómo era Henry antes, la vieja locomotora frunció el ceño. «Amigo, nunca llegó a Crew una locomotora con esa descripción, pero sí llegó una aquí». Se detuvo, como dudando en continuar. «¿Y qué pasó?», preguntó Edward. No fue una reconstrucción». Antes de que Edward pudiera responder, otra voz sonó a su izquierda. Era inquietantemente familiar. Con cautela, miró y se quedó helado. En otra vía lateral, de espaldas, había otra locomotora vieja. A diferencia de la primera, el óxido dejaba ver partes de su pintura original. Un verde brillante. Tenía 4 ruedas delanteras, 6 grandes ruedas motrices y 2 ruedas traseras. Un híbrido entre una Atlantic y una A1 Pacific. La mirada de Edward se dirigió a su tender. Aunque oxidado, aún se podía distinguir la pintura y un gran número
número 3. En cuanto terminó de llenar el tanque de agua, Edward salió disparado de la chatarrería y no se detuvo hasta llegar a Sodor. Ya era de noche, así que decidió dormir en los cobertizos de Bickerstaff. Esa noche, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Nunca contó a las demás locomotoras lo que había visto, temiendo que no le creyeran o que nunca volvieran a ver a Henry de la misma manera. Él, sin duda, ya no lo veía igual. Tampoco se lo dijo a Sir Topham Hatt, convencido de que no obtendría ninguna respuesta real, y jamás volvió a preguntarle a Henry. Ya no lo necesitaba. Ahora Edward sabía la verdad. Henry nunca fue enviado a un buen lugar para locomotoras enfermas.